tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio denominado Honduras Opina, donde le damos la bienvenida a diferentes actores políticos, sociales, económicos del país, cada día a partir de las 9 de la noche. Le saluda Marlene Allen. Para mí es un gusto poder acompañarle una vez más a esta hora, cuando son las 9:10 de la noche. Le invitamos para que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como TV Azteca Honduras y de esa manera podemos estar en constante comunicación. Qué mejor que darle la bienvenida a usted en este día que es 25 de enero del año 2018. Hoy se celebra a la mujer hondureña, un día especial para todo el país debido a que la mujer hondureña se ha destacado de diferentes maneras y ha demostrado que nada es imposible para quien tiene pues esa actitud, grandes sueños y las ganas de salir adelante. Lo hemos visto demostrado a través de la historia y a través también, y lo seguimos viendo cada día, tanto en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en los medios de comunicación, en la política, en muchas trincheras. Allí está el toque de una mujer que hace que todo sea más especial. Y a esta hora de la noche tengo el placer de darle la bienvenida nuevamente a TV Azteca Honduras a una mujer ejemplar. Estamos hablando de la destacada abogada Ana Pineda. Muy buenas noches, bienvenida, qué gusto saludarle nuevamente, abogada. Gracias, muy amable, muy buenas noches, un gusto saludarla a usted, a su amable teleauditorio y por supuesto, como usted lo decía, contenta de que en el Día Nacional de la Mujer Hondureña podamos conversar sobre diferentes tópicos de interés para la población hondureña. Abogada, definitivamente vamos a empezar con este tema tan relevante durante este día que celebramos a las mujeres hondureñas. Cómo se han destacado las mujeres hondureñas últimamente. Hemos visto durante inclusive esta crisis política, que es lo más reciente que podríamos mencionar, cómo mujeres salen a las calles a manifestarse, se ponen enfrente de esta gran cantidad de militares y dialogan con ellos y ellas hacen sentir su voz. Por otro lado, también vemos mujeres muy valientes con su investidura de la policía militar, allí enfrente también, con sus escudos. Es decir, no hay límites para la mujer hondureña. Sí, definitivamente. Yo creo que vale la pena destacar que históricamente han habido diferencias asimétricas entre los roles de hombres y mujeres, pero a través de la historia la mujer ha sabido librar una lucha únicamente con el propósito de hacer ver que es una persona más en la sociedad y que puede también contribuir de la misma manera que lo hace el hombre. Y yo creo que en ese sentido, en un día como hoy, vale la pena recordar que esa lucha no fue casual. A finales del siglo XIX, la mujer tiene que visibilizarse más allá de las cuatro paredes de su casa. A la mujer solo se le permitía en aquel entonces atender los roles inmediatos de la casa, del hogar, su rol de madre, de esposa, pero finalmente la mujer desde 1894 viene luchando por dejar ese papel histórico de relegado a lo que era esos roles maternales estrictamente. Y ya para 1957 en esa Constitución se establece por primera vez el derecho al voto para la mujer hondureña y a partir de ese entonces aparecen muchas mujeres en la historia que están hablando de los derechos de la mujer, los derechos de la hondureña como ciudadano, que no solo era el derecho a elegir, a ser electa, sino a ocupar cargos públicos importantes. Y luego vamos viendo cómo se diversifican los roles y como usted lo dice, ya la mujer deja de ser la ama de casa, deja de ser aquella persona que se dedica a los roles tradicionalmente dados a la mujer y empieza a incursionar en diferentes ámbitos hasta llegar a ver mujeres que se destacan como pilotos, como aeromoza, como policías, como bien usted lo señala, y en otros roles donde sin duda alguna en el campo político la participación de la mujer ha sido muy importante, dejando contribuciones para el Estado de Derecho y la sociedad hondureña en general de manera positiva.
Sin embargo, abogada, todavía hay algunos retos o algunas luchas que se continúan dando en el país y que las mujeres deben librar. Actualmente contamos en Honduras con una tasa muy alta de feminicidios, por ejemplo, con una alta tasa de impunidad en los mismos. Hay muchos retos todavía. Definitivamente, yo creo que la sociedad hondureña en general está atravesando en el actual momento por una situación difícil en cuanto al goce y ejercicio de derechos se refiere. Obviamente la mujer es uno de los grupos colocados en posición de vulnerabilidad. Desde ahí pues que a la mujer le toca llevar la peor parte en este contexto difícil del país. La mujer hondureña, si bien es cierto, representa el 52% del censo electoral y es gracias al voto de la mujer que vemos a los gobernantes en los diferentes niveles electivos desenvolverse. No siempre a la mujer se le retribuye de la mejor manera, así que vemos ese déficit en el goce de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos sociales y culturales. Y solo para hablar de algunas generalidades en cuanto al goce de derechos, podemos ver que la mujer se desenvuelve, como bien usted lo decía, en un ambiente de alta inseguridad ciudadana, que aun cuando se ha reducido la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, según las últimas estadísticas que nos han dado, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región latinoamericana, con una tasa superior a la media establecida por las Naciones Unidas. En este sentido, yo creo que sí es muy importante ver ese contexto de violencia en donde solo en el 2016 hubieron 467 muertes. Fue el segundo país de la región centroamericana con la tasa de femicidios más alta. En el año pasado, que aún no están los datos estadísticos oficiales de cierre, pero igualmente siguió con esa misma tendencia. Y lo más grave es que en este contexto donde se producen muertes violentas de mujeres, no hay investigaciones efectivas. Este es el gran número de casos que quedan sin investigarse. Consecuentemente se favorece la impunidad y eso manda un mensaje para que sus autores u otros autores puedan reproducir este tipo de hechos en contra de la mujer. Por eso es que nosotros vemos que las muertes violentas contra las mujeres tienen más saña que aquellas muertes que se le provocan a los hombres. Así que en ese sentido hay una gran deuda por parte de los entes encargados de la investigación y del juzgamiento de los delitos, además de que a la mujer le toca conducir también su familia, su casa, y estamos viendo un alto costo de vida, un alto costo de la canasta básica. El salario mínimo tiene casi una canasta básica, la compra con lo que es un salario mínimo. Esto hace que la situación de pobreza en nuestro país se incremente. Si usted revisa ahorita los últimos datos dados por la CEPAL o por el Banco Mundial, va a ver que Honduras es uno de los países con mayores niveles de inequidad y desigualdad social. Estamos hablando que esa situación no nos deja alcanzar una condición de desarrollo humano en el sentido que todas las personas quisiéramos tenerlo. Por otro lado, los altos niveles de desempleo, 7.9, quiere decir que casi 8 personas de 10 están en condición de desempleo, y a esto hay que agregar el subempleo, el empleo informal, aquellos trabajos donde no se le paga el salario mínimo, no se le pagan derechos y prerrogativas laborales. Todas estas situaciones agravan la condición de vida de la población hondureña, pero básicamente de la mujer en particular, ¿verdad? Así es, abogada. Y bueno, usted como una mujer que se ha desempeñado en importantes puestos públicos, como funcionaria pública, como exministra de Derechos Humanos, ¿nos puede comentar cómo ha sido su experiencia, debido a que se habla que en la política es muy difícil desempeñarse?
siendo mujer. Inclusive hay casos que nos sorprenden recientemente durante estas elecciones, en esta campaña de elecciones generales, algunas mujeres se quejaban de hasta casi violencia en contra de ellas, no les cedían la palabra, las minimizaban. ¿Cómo ha sido esta carrera para usted, abogada? Me imagino que siempre la mujer encuentra estos obstáculos por el solo hecho de ser mujer, por solo hecho de tener un género diferente. Sí, definitivamente. Usted ha dicho una realidad. No es fácil para la mujer hondureña desempeñarse en el ejercicio público, porque generalmente en el ejercicio público se establecen diferencias entre el trabajo de la mujer y del hombre. Generalmente a la mujer se le exige más por el simple hecho de ser mujer. En la mujer estamos esperando que haga lo que nadie ha hecho. En cambio, a los hombres como que pareciera que les damos el beneficio de que hagan lo que quieren o lo que puedan, y no hay esas exigencias, y tampoco se les somete al escrutinio público como sí se les somete a la mujer. Obviamente eso es muy difícil, pero hablando de lo estrictamente partidario, también vemos que la participación política de la mujer tiene muchas limitantes. Si bien es cierto, en Honduras se han hecho algunas reformas como la ley de igualdad de oportunidades, la ley electoral y de las organizaciones políticas que establecen una cuota de participación de las mujeres en un inicio con el 40% de las mujeres, luego hasta llegar en las elecciones primarias del 2017 en un 50% en proporción con los hombres, de tal forma que se pueda lograr esa equidad. Incluso se llegó a aprobar un reglamento que establece el principio de paridad y el mecanismo de alternancia entre hombres y mujeres en los diferentes procesos electorales. Y eso se esperaba que viniera a ser una respuesta para que los diferentes partidos, los diferentes movimientos pudieran inscribir un mayor número de mujeres o considerarlas de esta forma alterna o como trenza, le llamaban algunas, y nos permitiera ver desempeñándose en los diferentes niveles electivos a mayor número de mujeres. No obstante, los partidos políticos no cumplieron con la cuota, tampoco el Tribunal Supremo Electoral verificó que se cumpliera con ese requisito, tampoco la Fiscalía Especial de la Mujer, que pudo en un determinado momento pedir que los partidos políticos cumplieran con esa responsabilidad o deducir la responsabilidad por la omisión, tampoco lo hizo. Y hoy lo estamos viendo en resultados en donde en el Congreso Nacional tenemos 101 diputados y 27 mujeres diputadas propietarias únicamente. Claro, por supuesto, sin analizar el dato de lo que son las corporaciones municipales, que llega a la misma tendencia, donde mayoritariamente son los hombres. Esto lo que nos dice es que tenemos una democracia eminentemente electoral que utiliza a la mujer únicamente como votante, pero que no se traduce en los partidos políticos la inclusión de la mujer en un verdadero derecho, y esas son situaciones que hay que remover, obstáculos que hay que cambiar si se habla de democracia, la inclusión de las mujeres y el cumplimiento de la ley electoral y la ley de igualdad de oportunidades debe ser una realidad. Cambiando de tema, abogada, refiriéndonos entonces a lo que estamos viviendo en este momento los hondureños en general, esta crisis política que se generó después de que se llevaran a cabo las elecciones generales en el país el pasado 26 de noviembre. ¿De qué manera pues usted puede analizar esta situación que se está dando en el país y que, bueno, tiene prácticamente a Honduras puesta en los ojos del mundo? Bueno, es una situación muy difícil. Ya la Comisión de la Verdad y la Reconciliación lo había advertido en su informe para que los hechos no se repitan, que presentó en el 2011. Esa comisión trabajó en un catálogo de recomendaciones para fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Fueron 84 recomendaciones divididas en 8 ámbitos. Dentro de esos ámbitos estaba el ámbito político electoral, el ámbito constitucional
y entre otros ámbitos que debían atenderse estas recomendaciones. Lamentablemente la clase política nunca le interesó cumplir con las recomendaciones, aunque hubieron algunos esfuerzos desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por la implementación de algunas de esas recomendaciones. Ese fue un trabajo inconcluso, no obstante hoy día estamos viendo la necesidad de retomar ese esfuerzo. Ya el doctor Stein lo había advertido, en Honduras se puede producir de nuevo, decía él, el descarrilamiento de los rieles del tren, y aquí estamos viendo justamente cómo eso se puede dar, una situación bastante difícil, donde de nuevo estamos viviendo un fenómeno de alta polarización, solo comparable con lo que vivimos en el 2009, y yo creo que con el agravante de que ahora esa polarización presenta matices de violencia, lo que puede repercutir en una situación de anarquía, de ingobernabilidad, si la clase política no toma medidas para transformar esa situación de conflictividad de intereses en una situación de gobernanza que obviamente la clase política tiene que interesarse en construirla a través de un diálogo democrático. Yo creo que no se puede seguir así, se están yendo las cosas de la mano, el pueblo se está manifestando en las calles cada vez con mayor intensidad, y yo creo que ha llegado el momento de ponerle atención a esto y abocarnos a un diálogo con todos los sectores, principalmente los sectores de la oposición, porque sentarse a hablar únicamente con aquellos sectores que son afines a una agenda de gobierno, o que son los amigos, o que son los allegados o los conocidos, no va a abonar en nada. Ese diálogo se puede dar en cualquier momento, de hecho se ha venido dando durante todos estos tiempos. El verdadero diálogo democrático es aquel que se tiene que gestar justamente con los sectores en oposición. Pero hay algunas condiciones que la oposición ha puesto para poder ingresar a este diálogo. Abogada, ¿usted qué opina en este caso? ¿Se debe llegar a un diálogo con ciertas condiciones o se deben ambas partes o todas las partes involucradas despojarse de estas condiciones y poner en la mesa los temas? Claro, es que desde el momento que hablamos de un diálogo estamos presumiendo que ninguna de las partes tiene una agenda. Si alguien ya tiene una agenda construida, entonces no estamos hablando de un diálogo, estamos hablando de un monólogo en donde yo tengo mi propia agenda. Necesitamos ir genuinamente en ese diálogo bajo el principio de confianza de que hay un conflicto, pero que también existe la voluntad política de resolverlo. Obviamente hay que entender que en el marco de ese diálogo y dado la situación actual del país, hay que atender causas estructurales de esa conflictividad. Ya no pensar en que en ese diálogo se va a ir a hablar de los temas que siempre estamos hablando. Ahí se tiene que llegar partiendo de cero, pero con la disposición de ver al país en su justa dimensión, como un ente que va a atender y va a canalizar todas las demandas más sentidas que en este momento tiene la población hondureña. Sí, algo que llamó mucho la atención durante este proceso electoral fue el pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos o también del secretario de la OEA. ¿De qué manera se ve Honduras a nivel internacional después de este pronunciamiento, después del informe de la MOE, de la Misión de Observación Electoral en el país, que concluía que todavía todas las dudas sobre este proceso no habían sido aclaradas? Mire, este es un problema que está que ha llamado la atención de toda la comunidad internacional. Yo creo que son pocos los países del mundo que no están viendo a Honduras como un país que vive una crisis política postelectoral con grave descomposición social y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que están siendo denunciadas por organizaciones nacionales, por la propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que está instalada en Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también ha emitido comunicados y otras organizaciones internacionales que están poniendo sus ojos, llamando la atención de la clase gobernante para que las situaciones que actualmente se están viviendo sean atendidas. Y en ese sentido yo creo que no se puede desconocer que los ojos del mundo están puestos en Honduras y que hoy por hoy
se corre el riesgo que si no se toman medidas, no solo va a ser esa presión internacional, sino que a lo interno los niveles de conflictividad y los matices de violencia que se han venido dando puedan incrementarse. Sí, y definitivamente, abogada, se ha observado que la sociedad hondureña se encuentra en este momento dividida. Por acá tenemos algunos mensajes para el caso. Escuche usted, abogada, dice Joaquín Méndez Maradiaga: feliz día a todas las mujeres, menos a las que son del Partido Nacional, a las cachurecas, dice. Estamos divididos totalmente, abogada. Es algo, sí, la verdad, lamentable que se dé en el país esta división. Bueno, no importa, siempre y cuando seamos mujeres hondureñas, creo que ya el favoritismo político, el color de piel o su actividad, a lo que se dedique, ya son otras situaciones. Por acá tenemos otro mensaje, nos envían mensajes. Armando Ramos Claros dice: saludos desde Florida, Estados Unidos. Saludos, nos dice. René Carías dice: felicidades por el Día de la Mujer, muchas gracias. También tenemos otro mensaje aquí, Catrachita Rosales: saludos desde California. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal Con Valor TV Azteca Honduras. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar continuaremos dialogando con la abogada Ana Pineda, quien fue ministra de Justicia y Derechos Humanos aquí en el país. Ya volvemos. ¿Quieres llenar el tanque de tu automóvil y sentir full tranquilidad? ¿O quieres invitar a toda tu familia a comer? Ir a la farmacia por lo que te recetó el médico. O si quieres hacer la compra del súper, más súper para lo que quieras. Con tu tarjeta de financiamiento Azteca Plus. Sí puedes. Tener hasta 21 días para pagar de contado y 0 costo de membresía. Úsala hoy. Solicítala en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Por un año más, gracias por ser parte de provocar en esos niños una sonrisa. Gracias porque con tu colaboración regalas una ilusión. Gracias, porque juntos es la mejor manera de ayudar a quienes más nos necesitan. Es por eso que TV Azteca Honduras te da las gracias. Gracias por apoyar esta noble causa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Formaremos un ejército llamado Juguetón. La misión. Revive las grandes glorias del cine mexicano. Los éxitos de esos años dorados. No importa, ya se repondrá. Cine clásico mexicano, sábados y domingos desde las 5 de la mañana, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Síguenos de cerca a través de nuestras redes sociales, en Facebook, TV Azteca Honduras, y en Twitter, @Azteca Honduras. Y no te pierdas de nuestra señal accediendo a ella a través de la web, en Facebook Live y en www.azteca.hn. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Continuamos en Honduras Opina. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Continuamos recibiendo algunos mensajes. Darío Leiva dice: la mujer de Honduras son las más bellas de Centroamérica. Muchas gracias. También nos envía un mensaje José Cruz. Dice: ¿por qué no dan notificaciones de los acontecimientos que están pasando? Dice: mis hermanos paisanos en Honduras. A causa, dice, de
el amo de los corruptos. Bueno, nos envía un mensaje bastante largo, esperemos tener tiempo para poder leerlo. Por acá tenemos algún mensaje también de Ernesto Cruz, dice: un cordial saludo para mi ex maestra, la abogada Ana Pineda, fue mi maestra en la escuela Modesto Rodas Alvarado. Es un placer saludarlas por ser el Día de la Mujer y desearles éxitos en sus funciones diarias. Ernesto Cruz le envía muchas gracias, muchas gracias, abogada. Muy amable. Prácticamente muestra que las mujeres, donde vamos pasando, dejamos pues siempre buenos comentarios. Para el caso suyo, abogada, hemos visto aquí comentarios agradables por parte de la gente que nos está viendo y bueno, le agradecemos a usted que está con nosotros. Abogada, continuamos hablando sobre esta situación que actualmente vive el país, decíamos sobre la crisis política y nos quedamos precisamente en el tema que estamos divididos como sociedad, al punto que se llegan a observar enfrentamientos en estas protestas. Como usted ya lo decía, se ha llamado la atención de organismos internacionales de derechos humanos, se habla de al menos, más de 30 personas fallecidas en estas protestas y también estos actos vandálicos y saqueos que hay en el país actualmente. Son situaciones difíciles que nos confrontan como hondureños. ¿De qué manera podemos hacer conciencia como hondureños para poder defender nuestra causa? Porque cada quien defiende lo que cree que es adecuado o ideal. Cada quien defiende sus ideales, pero también hay que respetar el derecho ajeno. Sí, definitivamente, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de determinadas prerrogativas, determinadas condiciones que les son inherentes a las personas justamente por su condición de tales. En ese sentido, todas las personas, independientemente de su condición política, ideológica, edad, sexo o cualquier otra condición, los poseen, ¿verdad? Por eso es que Honduras también tiene que crear condiciones para que podamos desenvolvernos en una cultura de respeto a los derechos humanos. Esa cultura de respeto a los derechos humanos me va a poder enseñar que yo tengo derechos, pero que también usted tiene derechos y que en el marco de la convivencia recíproca tenemos que aprender a conciliar las diferencias. Pero hay algo que es sumamente importante y que de entrada usted lo decía, estamos divididos y yo creo que es importante que nosotros reflexionemos. ¿Por qué estamos divididos? ¿Qué nos divide? Y una de preguntas que es obligada aquí, ¿quién nos divide? Y fíjese que usted puede revisar la historia de Honduras y en los momentos de divisiones, en los momentos de polarización, es producto de decisiones que han tomado la clase política. O sea que la sociedad al final termina entrando en este proceso de descomposición justamente porque las clases políticas no han tomado de manera acertada las decisiones. Y en este momento estamos viendo un reclamo del pueblo ante un resultado de elecciones en donde quedó el sinsabor de si efectivamente había sido un proceso transparente como la población hondureña lo esperaba. Una situación que no está resuelta, una situación que no se quiere resolver y que el diálogo cada vez se ve más remoto. Por otro lado, vemos que con ocasión de esta crisis postelectoral hay graves violaciones a los derechos humanos. Usted hablaba de algunas estadísticas. Imagínese qué grave que diferentes organizaciones de derechos humanos ya registran 37 personas asesinadas en este contexto de violencia, pero además de eso 1.300 personas detenidas y muchas de las cuales han sido procesadas por la comisión de diferentes delitos cuando lo que hacían en algunos de los casos era un legítimo acto de protesta. Por otro lado, hay más de 232 personas que han sido heridas. Hay 9 defensores de derechos humanos que han sido víctimas de agresiones y 11 periodistas que con ocasión de cubrir determinados actos o manifestaciones de protesta también han sido agredidas, como igual imputación por la comisión de delitos, principalmente por daños a la propiedad. Esta es una situación que va a ser objeto de que la contraste en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ya ha pedido la anuencia al Estado de Honduras para hacer una visita
visita in loco. Cuando se hace una visita in loco al país, no es porque el país esté bien, se visitan aquellos países que están presentando una situación grave en materia de derechos humanos y con ocasión de ello se ponen en contacto con las autoridades, con las víctimas de violaciones a derechos humanos, con las familiares, con organizaciones de la sociedad civil como con otros actores y al final terminan dándole al Estado de Honduras un informe con recomendaciones. Sin duda alguna que la Comisión a Honduras va a tener que darle muchísimas recomendaciones y el Estado va a tener que acatarlas. Eso solo nos manda un mensaje de que las cosas no están bien en el país y que algo tiene que cambiar. Así es, abogada, totalmente de acuerdo con esta última frase. Algo tiene que cambiar en Honduras. No están bien las cosas en nuestro país. Y hablando de esta cultura, me llamaba la atención que usted decía una cultura de respeto a los derechos humanos. Quizá esto es lo que nos hace falta en realidad a los hondureños, que vemos los derechos humanos como ocasión para defender a personas que han infringido la ley. Son situaciones que se deben cambiar, pensamientos que deben cambiarse en nuestro país y tratar, como ya lo decía la abogada, de poder unirnos como hondureños siempre respetando la libertad de expresión en el país. Abogada, definitivamente hemos visto que se ha vuelto también violentada durante estas protestas, ya sea de uno u otro sector. Siempre pues hay esta situación en el país. Por acá tenemos un mensaje, dice Carmen Rivera: ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos? Muchas vidas perdidas y solo por apoyar a Jo. Bueno, tenemos un mensaje por acá. Jorge Cairuz dice: mis catachos queridos, saludos desde San Miguel, Tucumán, Argentina. Muchas gracias por sus mensajes. Continuando pues hablando sobre este tema del diálogo nacional, usted comentaba que cuando hay interés a nivel internacional, cuando alguien a nivel internacional viene, visita nuestro país, ya sea de la ONU, de la OEA, de estas organizaciones internacionales, pues es que algo está faltando o algo está fallando en el país. Se ha solicitado por parte del gobierno la ayuda como mediador o facilitar un mediador a la Organización de las Naciones Unidas para que pueda resolver o ayudar en este diálogo aquí en el país. ¿Cómo ve usted esto, abogada? ¿Será que no hay hondureños que puedan hacer esa labor? ¿Es necesario traer una persona del extranjero para que ayude al país? Bueno, cuando hablamos justamente del diálogo, yo creo que hay que remirar muchas cosas. En algunos otros programas que me han hecho preguntas similares he respondido casi en la misma forma que le responderé a usted. Hasta ahora las y los hondureños, y sobre todo en el contexto de esta crisis postelectoral, no hemos tenido capacidad de sentarnos a dialogar. Si usted ve, las partes en conflicto, cada una quiere sostener su propia agenda. Eso nos dice, por un lado, que no hay condiciones para llevar a cabo un diálogo democrático, porque diálogos para otro tipo de situaciones en Honduras se han dado y en este momento se están dando. Se están hablando de problemas de salud, de problemas de infraestructura, de problemas de producción, y usted ha visto cómo hay encuentros de las autoridades con diferentes sectores. Pero ese no es el diálogo que se necesita para resolver la crisis en la que actualmente estamos. El diálogo que se necesita, ya lo dicen los estándares de Naciones Unidas sobre la conflictividad social, es un diálogo democrático. El diálogo democrático es aquel que nos va a permitir, por un lado, fortalecer al Estado de Derecho, pero por otro lado nos va a permitir crear mayores condiciones de gobernanza, que es justamente lo que se necesita en este momento. De ahí pues que este diálogo sí necesita de convocantes que sean personas válidas. No es cualquier persona que va a tener la capacidad de convocar y de avenir a las partes para que de manera genuina y franca se sienten a hablar de los principales conflictos del país. Por otro lado, este diálogo tiene que también tener facilitadores o expertos. Generalmente
hay que buscarlos en el orden internacional. En nuestro país no tenemos expertos en relaciones dialogantes. Eso significa que hay que acudir posiblemente a Naciones Unidas, que es la que tiene programas, y ya lo ha hecho en otros países, sobre todo en el marco de la polarización social, atender este tipo de situaciones. Y sí necesitamos verdaderamente que se pueda contar con un facilitador internacional del diálogo, pero también necesitamos garantes del diálogo. Los garantes son aquellos, y ahí sí creo que pueden haber interlocutores nacionales. Los garantes son aquellas personas que se van a encargar de verificar cuáles fueron los acuerdos a los que arribaron las partes, cuáles fueron los plazos, qué cosas acordaron y cómo las van a cumplir, y estar pendiente de que cronológicamente se cumpla en el tiempo esos acuerdos que arribaron. Así que cuando hablamos de un diálogo democrático, hablamos de convocantes, hablamos de facilitadores o expertos en relaciones dialógicas, y por otro lado necesitamos los garantes, y yo estoy viendo que en el escenario 1 y 2 necesitamos sin duda alguna el apoyo de organismos internacionales, porque no veo en el actual momento. Había un esfuerzo que puede revisarse y posiblemente dar el resultado que se espera a través de un comunicado. La conferencia episcopal señalaba e incluso llegó a determinar al padre Germán Calix, una persona que goza de mucha credibilidad, de mucho respeto en la sociedad hondureña, para que fuera uno de los convocantes. Entiendo que él está sumando también al esfuerzo para que otras personas hondureñas con el mismo reconocimiento por tener una trayectoria y un compromiso con los intereses generales de la sociedad puedan estar en esa lista de convocantes. Pero yo miraría que por ahí pudiera ser una entrada, sin perjuicio de que se sume un gran convocante internacional que tenga la capacidad de avenir a todas las partes para después dejar a esta junta viniendo a otros sectores en el marco de este diálogo. Y los facilitadores y los garantes, que evidentemente cuando se habla de los facilitadores es donde más ayuda vamos a necesitar, sobre todo de organismos internacionales que tienen la experiencia para tratar este tipo de situaciones. Y hablando precisamente de esta ayuda de organismos internacionales, recientemente la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ha brindado los tan esperados resultados por parte del pueblo hondureño después de que fuera instalada hace casi 2 años en el país. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación, abogada? La MASI se ha quejado de que no los están dejando trabajar adecuadamente, que el Congreso Nacional, al parecer, con algunas reformas en la ley de presupuesto, quiere favorecer a personas que han infringido la ley. Y luego de esto viene la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia a favor de los diputados acusados en la red de diputados, como lo denomina la MASI. Mire, como si fuera poco, en este contexto de crisis que tenemos, se suma este nuevo problema y que de verdad viene a agravar la situación que se está viviendo. La MASI está en Honduras no por casualidad. La MASI tampoco está en Honduras por gracia de nuestros gobernantes. Si usted recuerda, es producto de una demanda social, de un movimiento de oposición indignada manifestado en las calles de las principales ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades importantes de nuestro país como fuera de Honduras. Y es a raíz del movimiento de los indignados que justamente la MASI viene a Honduras. La MASI hoy por hoy es la única esperanza que tiene el pueblo hondureño para remover esas estructuras de corrupción que han imperado histórica y sistemáticamente en nuestro país y que nos puede ayudar a través de ese convenio a remover todos esos obstáculos. Yo creo que el pueblo está cansado de estar viendo la corrupción y de estar viendo la impunidad y la dificultad de que las instituciones nacionales, las autoridades nacionales puedan trabajar. Es legítimo el reclamo que ha hecho la MASI en este momento, sobre todo si se toma en cuenta
que hay un convenio que ha sido firmado con la Secretaría General de la OEA y con el gobierno, en donde le daría el acompañamiento, le daría todas las facilidades y evidentemente le ayudaría a trabajar esa agenda de la MASI. Pero si usted revisa, la MASI ha tenido una fuerte oposición. En primer lugar, presentó una ley de colaboración eficaz que vendría a remover en materia de justicia penal algunos inconvenientes para luchar contra la corrupción y la impunidad, y esa ley no ha sido aprobada, a pesar de que la MASI remitió ese proyecto al Congreso. La MASI pidió la derogación de la ley conocida como de secretos y tampoco ha sido derogada. La ley presentó un proyecto de una nueva ley de clasificación de documentos oficiales y tampoco el Congreso Nacional la tomó en consideración. Entonces, si usted revisa, la MASI ha estado dando los pasos que tenía que dar, pero el propio Valladar son las autoridades que le limitan que continúe avanzando en el cumplimiento de su convenio. Y lo que ha pasado el día de ayer y hoy, ¿verdad?, que como el pueblo hondureño sabe, en la ley de presupuesto de ingresos y egresos de la República se introduce una reforma en la que se modifica el ejercicio de la acción penal pública que le corresponde constitucional y legalmente al Ministerio Público. Igualmente la facultad que le corresponde al Poder Judicial de poder valorar la prueba. Y es así como nosotros hemos visto que a través de esa ley ahora es el Tribunal Superior de Cuentas quien va a hacer la auditoría, la investigación especial, va a determinar la responsabilidad y va a entregar la solvencia. Incluso el Tribunal Superior de Cuentas en este caso puede pedir toda la documentación que tengan en los entes que están investigando, con lo cual evidentemente se manda un mensaje de que lo que se está queriendo hacer es frenar las investigaciones que están en curso, que todos conocemos. En este caso se tratan de diferentes diputados del Congreso Nacional que han manejado fondos en concepto de subsidios y del fondo departamental. Una situación bastante grave en donde sin duda alguna la razón le asiste en este momento a la MASI. Abogada, durante los próximos días, es decir, el sábado, se espera ya que el presidente Juan Orlando Hernández pueda tomar posesión de su cargo nuevamente para estar en el país durante 4 años más. Ya este día lo ha hecho el Poder Legislativo, ya con la apertura de esta legislatura, de la primera legislatura comprendida del año 2018 al 2022, el día de hoy. Importantes retos. Esta legislatura fue inaugurada este día en medio de estas acusaciones por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, y ahora vemos también que el Poder Ejecutivo podría tomar posesión el próximo sábado en medio también de esta crisis política, de serias acusaciones, no solo a nivel nacional, sino que internacional. ¿Cómo ve usted, abogada? Al parecer el escenario no es tan alentador para el país. No es un escenario para nada alentador, y yo creo que lo más grave es que la clase política hondureña no quiere cambiar. Es una clase política que, lejos de rectificar los errores que está cometiendo, los incrementa cada día más. Es como si hubiera indolencia frente a las quejas y a los reclamos de la sociedad. Por ejemplo, yo creo que las y los diputados que llegan al Congreso Nacional en este periodo, principalmente las y los diputados que llegan por primera vez, tienen que revisar su accionar, tienen que hacer demandas claras al Congreso Nacional para que haya una gobernanza mejor. Ha sido un Congreso autocrático donde se impone la voluntad de los miembros de la Junta Directiva. Ha habido mucha opacidad.
no se transparenta con la debida antelación cuál es la agenda que se va a discutir, no se entrega copia de los proyectos que van a discutirse, generalmente se están dispensando los debates de ley, dejándolo a uno solo en casos en donde no se justifica de manera calificada cuál es la urgencia para dispensar debates, se hacen fuera de los horarios normales de trabajo. Yo creo que estas y otras razones deben de mover a los diputados del Congreso Nacional a exigir un nuevo comportamiento y, de ser posible, reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional para introducirle mayores componentes de democratización a lo interno del Congreso Nacional. Si no, ahí vamos a tener una bomba de tiempo, como una bomba de tiempo se va a tener por parte del Ejecutivo, en donde hay condiciones para que cada día haya menos gobernabilidad, y eso no le conviene a Honduras. Y yo siempre estoy diciendo, o los cambios los produce la clase política de manera consciente, o por el contrario los cambios se van a producir en las calles y posiblemente con componentes de violencia, que es la situación a la que no quisiéramos que se llegase en ningún momento. Honduras es digna de mejor suerte, Honduras es un país rico en todo sentido, la población hondureña es una población noble, es un pueblo luchador, es un pueblo trabajador. Lastimosamente parece que son dos clases separadas, la clase política y el pueblo, marchando por rumbos diferentes cuando todos tenemos que transitar en una misma vía que no tiene que ser otra que el desarrollo de la persona humana. Durante los próximos 4 años del mandatario Juan Orlando Hernández, ¿cuál cree usted que es el principal reto del gobierno, abogada? Yo creo que el principal reto de él es justamente entablar este gran diálogo, un diálogo democrático con convocantes válidos, con facilitadores expertos en relaciones dialógicas, con garantes que establezcan lo que ahí se tiene que resolver. Yo, si usted me pregunta cuáles son las cosas que veo en el marco de ese diálogo, no veo ninguna otra cosa que atender de manera estructural la situación, y lo que yo veo inmediato para cambiar el actual orden de cosas es una Asamblea Nacional Constituyente como resultado de ese gran diálogo nacional. Pero cuando hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente, no estamos hablando de una Asamblea Nacional Constituyente como la que produjo la actual Constitución, que fue la misma clase política que se sentó a redactar una Constitución y luego nos la dieron. Se trata de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, resultado de un pacto social donde puedan estar representados todos los sectores del país y, en función de sus propias necesidades, construir el Estado que se necesita para Honduras. Yo creo que cosas como esas son en las que hay que pensar en el marco del diálogo, no ir a pensar cómo producir más y mejores camarones, cómo ir a producir más o mejor caña de azúcar u otros productos, porque esas cosas, si bien es cierto, se tienen que hacer, que se hagan fuera de ese marco nacional. Este marco, en el marco de este diálogo nacional, es porque Honduras ha tocado fondo y porque hay que cambiar cosas. Las cosas no están bien en Honduras, o se cambian porque lo consintamos o se van a cambiar violentamente. Finalmente, abogada, le agradecería unas palabras para nuestros televidentes que siempre están pendientes de nuestra señal y, por supuesto, escuchando las opiniones diferentes que se vierten a través de este espacio de Honduras Opina. Su mensaje a la población durante esta crisis política que se vive actualmente y, como si fuera poco, como lo mencionaba usted, problemas de corrupción, problemas económicos, pobreza, inseguridad, impunidad. Bueno, es bastante oscuro, podría decirse así, el panorama en el país. ¿Cuál es su mensaje, abogada? Bueno, no es fácil en un contexto tan complejo, tan convulso como el que se vive en Honduras, pero yo lo que diría a la población hondureña es estar consciente de que tiene derechos y que esos derechos hay que hacerlos valer. Existen medios para canalizar nuestras demandas, hay que estar
pendiente de que la clase política no continúe haciendo lo que siempre ha querido hacer, y creo que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido como pueblo. Hemos sido un pueblo que nos hemos retrotraído de las decisiones políticas, un pueblo que hemos dejado que la clase política haga lo que quiere hacer. Es así que hemos visto cómo se han producido leyes de diferente tipo que atentan contra los propios intereses del pueblo. Hemos visto políticas públicas que no son lo suficientemente inclusivas para todos los sectores de la población. Vemos cómo los recursos del pueblo se destinan para cosas que no conocemos ni sabemos para dónde van, y no se atienden los verdaderos problemas. Entonces, en estos momentos, la sociedad hondureña tiene que seguir expectante y demandante de esa clase política. Concurrimos a un proceso de elección general, se nombran representantes en los diversos niveles electivos. No hay que dejarlos solos, hay que seguir señalándoles que tienen deberes frente a un pueblo que les honró con su voto, y que esa clase gobernante tiene que corresponderle de la misma manera. Muchísimas gracias, para servirle, abogada. La verdad, hemos estado pues muy complacidos. Ha sido un honor para nosotros tenerla nuevamente aquí en nuestros estudios de TV Azteca Honduras, máxime en este Día de la Mujer, mostrarnos en realidad su conocimiento. Nos ha engalanado en esta noche, de verdad. No hay palabras para describir. Muchísimas gracias. Igualmente, para mí, en un día tan especial, compartir con usted es sumamente satisfactorio, licenciada. Las puertas de TV Azteca Honduras están abiertas, esperamos verla pronto. Muchas gracias, abogada, y a usted también le agradecemos por habernos acompañado en este diálogo con la abogada Ana Pineda, quien fue ministra de Justicia y también Derechos Humanos en nuestro país. De esta